Profe, yo le iba a preguntar algo. Sí, dime. Profe, es que a mí, o sea, a mí todavía no me llega el link de la clase, todavía no me ha llegado al correo, no sé por qué no me llega. Y siempre tengo que pedirle el favor a Fernando que me pase el link. Bueno, seguramente voy a ver y verifico eso. De pronto, tú eres gmail.com, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la seguridad del paciente. Muy buenos días, señorita. Bueno, se me abandonó, entonces le cayó el internet. Muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar sobre la seguridad del paciente. Tenemos una serie de preguntas que vamos a hacer para poder realizar el trabajo en la clase de hoy. Vamos a ver por qué es importante trabajar en la seguridad del paciente. Cuando uno va a atender a un paciente, y actualmente en la situación que nos encontramos hoy, que exige protocolos rigurosos para evitar cualquier enfermedad, inclusive la que se está presentando, es para evitar, recuerde que uno es responsable de las enfermedades con que el paciente llega, se le da a comer al paciente cuando llega al consultorio, somos responsables de las que él adquiere en el consultorio, no con las que él llega. Entonces, vamos a decir que generalmente en el mundo, el reporte decir que errar es humano del Instituto de Medicina de los Estados Unidos es reconocido hoy como el documento que dio la vida al movimiento mundial por la seguridad del paciente. En respuesta a este problema mundial, considerado como una verdadera epidemia, en el 2004, la OMS creó la Alianza Mundial para la Seguridad de los Pacientes. Hoy este programa de seguridad del paciente de la OMS y combinó a los países miembros a trabajar en el tema para evitar eventos adversos prevenibles. Ahí en su glosario, usted por allá ver que es un evento adverso prevenible. Desde entonces son gigantescos los esfuerzos que se realizan para mejorar la seguridad de la atención y numerosas de las publicaciones internacionales evidenciando el problema y entregando soluciones. A ver, Dana, léeme qué es un evento adverso previsible. Ahí en el glosario que le mandé al grupo. Ya se lo leo. El previsible. Sí, el previsible. Bueno, dice que es el resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento determinado. Entonces, eso es lo que dice un evento. ¿Qué es lo que tú entiendes entonces de lo que acabas de leer? Bueno, lo que yo entiendo es que se trataría de pronto de un incidente que se pudo haber evitado, ¿no? Exactamente. Por eso se dice que los eventos adversos son cuestiones que se presentan cuando no se tienen en cuenta situaciones en algún procedimiento. Entonces, cuando se dice evento adverso prevenible, significa que se pudo haber evitado. Bien. Desde entonces, son gigantescos los esfuerzos que se realizan para mejorar la seguridad de la atención y numerosas las publicaciones internacionales evidenciando el problema y entregando soluciones. 5 años después de publicado este reporte y de haber iniciado las acciones tendientes a disminuir el problema,
paradójicamente la percepción del consumidor de la salud en ese país parecía mostrar que en vez de mejorar, se había empeorado. Esto probablemente como un efecto del mismo. En el 2004, la encuesta nacional hecha por la Agencia para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, RQ, la misma que fue creada por el gobierno Clinton para que apoyara económicamente todo el trabajo relacionado, evidenció que el 55% de quienes respondieron se sentían insatisfechos con la calidad de atención de salud en su país, y el 11% más que la encuesta de 4 años atrás. Y de hecho, el 40% creía que la calidad de atención había mejorado. Entonces, como pueden ver, se creó un documento para tratar de mejorar la atención de salud en el paciente, y resulta que todo lo contrario, 5 años después, resulta que la atención había desmejorado. 5 años más tarde, es decir, 10 años después de la publicación, un nuevo reporte de la misma agencia continúa con la misma percepción y evidencia que en el 2009, que uno de cada paciente hospitalizado experimenta uno más eventos adversos, y que miles de pacientes desarrollan cada año infecciones asociadas al cuidado de la salud. Cuando hablamos de infecciones, hablamos de infecciones intrahospitalarias, son aquellas que se adquieren durante la instancia de un paciente hospitalizado. ¿Ya? Entonces, normalmente son las que causan mayor muerte más que la misma enfermedad por la cual fue el paciente. Bien, ¿cuál es la incidencia del daño como consecuencia de un evento adverso? ¿Me pueden leer qué es una incidencia de daño, por favor? A ver, se lo tienen en el glosario. Yo lo leo, profe. Incidencia de daño. El primer estudio que en Latinoamérica evidenció el problema de la seguridad fue el estudio hecho en 5 países de la región, que fueron en México, Costa Rica, Colombia, Perú y Argentina. Evidenció que en estos países, en promedio, 1 de cada 10 pacientes hospitalizados, un 10% sufren al menos un daño durante su atención. Posteriormente, el estudio de prevalencia de eventos adversos en la atención ambulatoria fue hecho en 4 países de Latinoamérica y se basó en la ya demostrada capacidad de los pacientes como informantes de eventos adversos graves. En 2080 pacientes entrevistados, la prevalencia de eventos adversos fue el 5.6%, 73.3% de ellos relacionados con la medicación. Bueno, podemos ver que aquí hay un pequeño error de transcripción, porque dice en el 2080 y apenas estamos en el 2020, es en el 2008. Entonces, para que entiendan que no es el 2080, sino en el 2008. Bien, entonces, como pueden ver, la incidencia del daño de un evento adverso en Latinoamérica, pues, aumentó más correspondiente a lo que había sucedido exactamente 5 años atrás. Bien. ¿Cuál es la incidencia del daño como consecuencia de un evento adverso en Colombia? Entonces, anteriormente fue Latinoamérica. Ahora vamos a hablar aquí en Colombia. En el estudio IVEA, Colombia específicamente mostró una prevalencia de eventos adversos del 13.1%, donde el 27.3% de los eventos se presentaron en menores de 15 años y el 27.7% se presentaron durante la realización de procedimientos. A este punto es importante advertir que, por el contrario a los demás países, la mayoría de los hospitales participantes en el nuestro fueron hospitalizados acreditados. Imagínense, si eso se presenta en unos hospitales donde supuestamente tienen todas las, como se dice, las normas, los requisitos, se puede imaginar en aquellos hospitales en los cuales su infraestructura no lo permite. Entonces, se aumenta el riesgo de adquirir un evento adverso.
¿Cuál es la incidencia de muerte como consecuencia de un evento adverso en el mundo y Latinoamérica y Colombia? Por favor, la señorita Yesenia, ¿me lo podía leer, por favor? Señorita Yesenia, ¿está por ahí? Profe, dígame. Que lea la siguiente pregunta, la que le acabo de leer. ¿Cuál es la incidencia de muerte como consecuencia de un evento adverso en Latinoamérica y Colombia? Ya. Durante todos estos años ha continuado la investigación respecto a la evidencia científica de las prácticas seguras y la implementación de las prácticas recomendadas. Sin embargo, podemos decir que aún hoy, cada año, decenas de millones de pacientes en todo el mundo sufren daño o mueren como resultado de un cuidado médico inseguro. Un reciente reporte de ASHIS muestra que los eventos adversos debido a errores en cuidado, el cuidado médico representan la mayor fuente de morbilidad y mortalidad global. 42.7 millones de eventos adversos que representan 23 millones de años vidas perdidos por discapacidad. Entonces, como pueden ver, aquí en nuestro país, en Latinoamérica, el aumento anualmente de eventos adversos aumenta considerablemente. ¿Por qué? Porque normalmente a veces suceden por dos cosas: por negligencia de las clínicas o hospitales o por error médico. ¿En qué se manifiesta? Cuando hace un mal diagnóstico y por lo tanto el procedimiento que hace no es el correcto, entonces por eso se originan esos tales eventos adversos. ¿Qué avances en seguridad del paciente hemos tenido en Colombia? Desde la publicación del reporte Errar es humano, millones de dólares se han invertido en todo el mundo en investigación, en educación alrededor del tema de la seguridad de los pacientes y en la implementación de múltiples prácticas seguras, buscando disminuir cada vez la posibilidad de tener eventos adversos prevenibles durante la atención médica. Colombia no ha sido ajena a este esfuerzo. Como muestra de ello, en el 2005, el Sistema Único de Acreditación en Salud introdujo como requisito de entrada a las instituciones que requieran acreditarse la exigencia de tener un sistema de reporte de eventos adversos, lo cual llevó voluntariamente a estas instituciones a diseñar, implementar y mejorar continuamente un programa de salud del paciente. Posteriormente, el componente de habilitación de nuestro sistema obligatorio de garantía de calidad definió como requisito mínimo a cumplir por parte de los prestadores de servicios de salud la implementación del programa de seguridad del paciente, así como las 10 buenas prácticas para la seguridad del paciente definidas como prioritarias. Hoy en nuestro país cuenta con una política nacional de seguridad del paciente y una guía técnica de buenas prácticas, o más bien de prácticas seguras, las cuales se recomiendan porque tienen suficiente evidencia o son recomendaciones de expertos acerca de que incrementan la seguridad de la atención y por ende la del paciente. Para un mejor entendimiento de estas prácticas, por quienes conforman el sector salud, a cada una de ellas se le elaboró un paquete educativo que instruye al lector sobre cómo implementar la práctica en su lugar de trabajo y evaluar su impacto. Continuando con el propósito de mejorar la seguridad del paciente en nuestras instituciones, más recientemente en nuestras instituciones pasamos a la recomendación estatal de trabajar en seguridad del paciente, a la obligatoriedad de tener una estructura exclusivamente dedicada a la seguridad del paciente, de tener una política de seguridad, un programa de seguridad del paciente y de definir procesos institucionales asistenciales tales como lo dicta nuestra resolución 20-2003 del 2014. Bien,
Con eso vemos las preguntas que hemos tenido sobre eso. Pero ¿cuál es la justificación que se tiene para la ¿cómo es? La seguridad del paciente? Por favor, señor Fernando Varela Marbury, me lo lee la justificación. Buenos días, Fernando. Fernando no está por ahí. A ver, señor Frankie, lea la justificación. La justificación. Hoy se acepta que existen algunas prácticas reconocidas universalmente como seguras y que son producto de buenos programas institucionales de seguridad implementados en los últimos años. Entre ellas podemos mencionar el uso de listas de chequeo preoperatorias y preanestésicas para prevenir eventos operatorios y postoperatorios. El uso de bundles combos que incluyen listas de chequeo para prevenir infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéteres centrales. El uso de intervenciones para reducir el uso de ondas urinarias. El uso de bundles que incluyen la elevación de la cabecera de la cama. El cese intermitente de la sedación. El enjuague oral del paciente con clorexidina y la aspiración continua subglótica del tubo orotraqueal para prevenir la neumonía asociada a ventilador, la higiene de manos, el no usar siglas peligrosas en la historia clínica, las intervenciones multicomponentes para reducir las úlceras por presión, el uso de precauciones de barreras para prevenir las infecciones asociadas al cuidado de la salud, el uso de ultrasonido en tiempo real para colocar líneas centrales y las intervenciones para mejorar la profilaxis contra el... Ya, profe, me perdí. La profilaxis contra el tromboembolismo venoso. Sin embargo, la evidencia clínica reciente que indica que aún el daño prevenible que ocurre en los hospitales es alto. A pesar de todos los esfuerzos realizados, justifica la presente actualización. Es por esto que a continuación se presenta el paso a paso para la implementación de un programa de seguridad del paciente que fortalezca la implementación de barreras y defensas, prácticas y seguras, que disminuyan la probabilidad de la presencia del error. Bueno, entonces, como pueden ver, vamos a analizar cuáles son esos paso a paso que se le puede formular a un paciente. Bien, entonces eso lo veremos más adelante. ¿Cuál es la política nacional de seguridad del paciente? Señorita Alejandra está por ahí. ¿Está conectada, señorita Alejandra? Sí, profesor. Entonces, léame cuál es la política nacional de seguridad del paciente. En la actualidad en Colombia cuenta con una política nacional de seguridad del paciente, liderado por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten en la salud. Que afecten la seguridad del paciente, reducir y de hacer posible eliminar las ocurrencias de eventos.
adversos para contar con instrucciones seguras y competitivas internacionalmente. Así, desde junio del 2008, el ministro de la Protección Social expidió los lineamientos para la implementación de la política de seguridad del paciente. Como parte de esta, el ministro de la Protección Social, por medio de la Unidad Sectorial de Normalización, desarrolló un documento que recoge las prácticas más relevantes desarrolladas en el ámbito de la seguridad del paciente, guía técnica y buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud, cuya orientación es brindar a las instituciones directrices técnicas para la operabilización e implementación práctica de los mencionados lineamientos en sus procesos asistenciales. La seguridad del paciente es una prioridad de la atención en salud en nuestras instituciones. Los incidentes y eventos adversos son la luz roja que alerta acerca de. Ya, profesor. Acerca de la existencia de una atención insegura. Los eventos adversos se presentan en cualquier actividad, quiere decir en cualquier procedimiento, y son un indicador fundamental de la calidad de esa actividad y sirven de insumo para poder investigar cuáles son las causas que los generan, cuáles son las disposiciones de las instituciones para que estos aparezcan, y una vez identificadas las causas y los condicionantes, nos permite identificar las barreras que podrían desarrollarse para evitar la reincidencia de este evento adverso. Lo importante es que no dejar que esto suceda, el evento adverso, sin investigar las causas que lo provocaron y sin proponer acciones para evitar que se sigan presentando. Bien. ¿Cómo se construye la política institucional de la seguridad del paciente? Por ser la seguridad un atributo de la calidad, la institución debe adoptar a su interior una política de seguridad inversa en su política. Dicha política debe ser basada en los siguientes lineamientos de su actualización. Bien, señorita Yesenia Velázquez, la primera, por favor. La primera, primer lineamiento. Señorita Yesenia Velázquez. Dígame, profe. ¿Estás pendiente a clase? El primero, ¿cómo es el primer ítem? Bien. Estamos en la página 34. En el entorno de la atención de salud, las condiciones de trabajo, los riesgos y los pacientes cambian constantemente, lo cual ofrece la aparición de eventos adversos. Bueno, ¿qué entiende lo que acabas de leer? Explíqueme lo que acabas de leer con sus palabras. Bueno, profesor, que como dice ahí claramente, que los riesgos de los pacientes cambian constantemente. O sea, las condiciones de trabajo siempre tienen que estar siendo moderadas para que no se... O sea, como para encontrar una mejor manera de atender a los clientes y no así producir un fallo, una emergencia. Exactamente. A ver, señor Frankie, léame la segunda. ¿Cuál, profe?
donde dice los eventos adversos. Estamos en la página 34. Los eventos adversos no son usualmente culpa de las personas. Las instituciones deben considerar la posibilidad de error humano y de fallas en los procesos cuando los mismos son diseñados. Ahora yo te hago una pregunta en base a eso. ¿Usted cree que se debe considerar el error humano cuando se presenta el fallecimiento de una persona? O sea, como justificación. No, claro que no. ¿Por qué razón? A ver, Frank. Profe, porque uno como encargado de la salud, como odontólogo o ya sea médico, uno siempre tiene que dar el 100% de todo. Y, o sea, si sale algo mal, uno tiene que saberle llegar a las personas de ese paciente. Exactamente, a veces se cometen errores, no, más que todo a veces por no tener un buen diagnóstico y a veces por negligencia del mismo médico odontólogo que no ve o no prevé lo que se puede presentar más adelante. A ver, señorita Alejandra, la número 3. Sé que la señorita Alejandra no está conectada. A ver, señor Fernando. ¿Qué tal, profe? Léame la número 3, la que leyó después del señor Frankie. Evitar los daños por error es responsabilidad de cada uno en su puesto de trabajo. Explícalo, a ver, ¿qué entiendes tú por eso? Profe, ahí se ve claro porque cada error que de pronto nosotros cometamos en el puesto de trabajo que tengamos, sea cualquiera, de pronto cometimos tal error, ya sea responsabilidad de nosotros, las consecuencias las tenemos que afrontar somos nosotros mismos. Exacto, uno tiene que asumir la responsabilidad cuando se ha cometido un error, sobre todo cuando está en su puesto de trabajo. A ver, señorita Dana, la siguiente. Es mucho más fácil cambiar el diseño de los sistemas que el comportamiento rutinario de las personas. Explícame, ¿qué entiendes tú por eso? Bueno, aparte de que todos los trabajadores en general deberían tener un buen comportamiento de bioseguridad, es más sencillo de pronto que los procesos o las maquinarias con las que se trabaja, adaptarla de una forma mucho más segura que en general uno de pronto confiarse en que todas las personas van a llevar el mismo conducto o la misma regla de bioseguridad. No sé, es lo que entiendo. Eso es lo que tú entiendes básicamente, ¿cierto? Bueno, muy bien, señor. ¿Cómo está en el otra ya? Bueno, entonces, ¿quién me falta? Nuevamente vamos con Yesenia. Yesenia, la siguiente. Aunque los daños involuntarios a los pacientes no son inevitables, en su mayoría se pueden prevenir. Ajá, dime, ¿qué entiendes por eso? Bueno, profesor, que obviamente hay riesgos, hay cosas que uno no puede evitar, porque ya como que es lo máximo y aunque uno ponga todo, ya va a pasar, pero obviamente también hay cosas que uno sí puede coger las riendas y hacer que no pasen y hacerlo mejor. Entonces, ¿tú estás de acuerdo que uno, porque tú dices que ¿cuál es la que leíste? Donde dice de aunque los daños involuntarios, o es mucho más fácil cambiar el diseño. Aunque los daños involuntarios. Ajá. Dice, aunque los daños involuntarios a los pacientes no son inevitables, en su mayoría sí se pueden prevenir. ¿Ya? Esto quiere decir de que uno puede prevenir hacer un daño a un paciente. ¿Ya? ¿Por qué? ¿De qué manera? Siguiendo los requisitos de rigor. Por lo menos, un ejemplo, si yo voy a hacer una cirugía de una tercer molar, una cordal
como si se le dice, y yo no tengo o no uso una radiografía panorámica, una radiografía donde se ubique ese diente, yo puedo cometer un error, ya, y ese error no es involuntario, ya es negligencia, porque uno tiene que usar una radiografía para hacer esos tipos de procedimientos. A ver, volvemos otra vez con Frankie. Frankie, el siguiente. Frankie está por ahí. ¿Cuál es, profe? Donde dice que la seguridad del paciente no se logra. La última. Sí, la última. La seguridad del paciente no se logra creando un nuevo set de normas ni diciéndole a las personas que por favor sean más cuidadosos. Entonces, ¿usted qué entiende por eso? Entonces, ¿cómo se logra la seguridad del paciente? A ver. ¿Cómo crees tú que se logra la seguridad del paciente? Profe, la seguridad del paciente siempre está en su historial clínico. Normalmente se logra siguiendo los lineamientos establecidos en las instituciones. Ya, por lo menos en cualquier procedimiento de odontología se crea un protocolo. Un ejemplo, para hacer una resina con tu curado, uno crea un protocolo, ya, un seguimiento. Primero hace esto, y sigue esos pasos. Si de pronto se salta uno de esos pasos, de pronto puede no hacer un daño al paciente tal en su parte sistémica, pero sí causar un daño en el diente. Entonces, eso es por eso, porque no es que hacer nuevas normas, sino que guardar las normas existentes siguiendo esas normas al pie de la letra. La política de seguridad debe buscar que los profesionales de la salud desarrollen un comportamiento seguro deseado, y eso se caracteriza por permitir que sea el experto quien haga las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Aunque algunos odontólogos, incluyendo este señor, yo les enseño a que usted haga profilaxis desde atrás, uno tiene que estar al lado haciendo el acompañamiento a su auxiliar. Es decir, no llegar y dejarlo y como es que se comience que haga las cosas solo, no estar pendiente para evitar cualquier cosa, porque al fin y al cabo la responsabilidad es del doctor. Bien, confiar cada vez menos en la memoria. Eso es lo peor que hay. La memoria es traicionera. Ya, usted se puede acordar ahora, pero mañana quizá dice, a veces cuando guardamos las cosas y decimos, ¿dónde ya las dejé? Ya, entonces uno no debe, por lo menos, si usted tiene algo que hacer, por lo menos en el consultorio, un paciente, que tenga algo específico, anótelo en un memo y póngalo ahí en el computador, en el bordito del computador. No se confíe en su memoria. La memoria le puede jugar una mala pasada. ¿Por qué razón? Se lo voy a decir de esta manera. Un auxiliar llegó y colocó la anestesia para atender al paciente. Pero en ese momento ella se acuerda, diciendo, este paciente como que sufre de la presión. Va a la historia y verifica que entonces tiene que cambiar el anestésico. ¿Por qué no hizo lo primero? Ir a la historia clínica y verificar si tenía o no antes de colocar el anestésico. ¿Qué tal de que ella no se acuerde, no le venga a la memoria? De pronto el paciente hubiera entrado, de pronto hubiera complicado ahí por colocarle un anestésico no adecuado para su condición de salud. Gestionar el riesgo de cada actividad. ¿Qué quiere decir esto? Cada procedimiento médico oncológico tiene un riesgo. Lo que uno tiene que hacer es tratar de que ese riesgo sea minimizado, es decir, que no se presente. ¿Qué? Siguiendo una pauta. ¿Ya? Alentar sin miedo sobre el error. Uno tiene que estar seguro que puede cometer un error en un momento dado, pero sin embargo, uno puede evitarlo aceptando que de pronto se puede originar. Compartir el aprendizaje, es decir lo que se ha presentado, lo que conozca sobre el asunto. ¿Ya? Si tiene alguna duda, pedir ayuda. ¿Ya? Por eso normalmente no hay que dejar de ser, de pronto porque no conozca algún término o un procedimiento, no dejarse ayudar por otro colega. Evaluación o simplemente ayudándose con las guías clínicas de la práctica clínica.
o también con las guías de procedimientos de enfermería o adhesión a la lista de chequeos que verifiquen la adherencia a las prácticas seguras. Entonces, hay que usar de todas maneras lo que se puede presentar. Bien. ¿Cómo se implementa el programa de seguridad de salud, de seguridad del paciente? Ejes conductores del programa de seguridad del paciente. Apoyo de la alta dirección. Cuando hablamos de apoyo de la alta dirección, se habla de los dueños de la clínica, la junta directiva, la alta gerencia. Dice, es fundamental porque implica el involucramiento en la seguridad de la junta directiva y la gerencia. Sin este apoyo no se pueden iniciar las acciones que redundan en el rediseño e implementación de los procesos y procedimientos institucionales. Como resultado de este apoyo, la seguridad es una prioridad gerencial que se convierte en un prerequisito en el diseño de los procesos y se materializa en una política de seguridad del paciente. La gerencia asigna un presupuesto económico para las actividades de seguridad. Se conforma un equipo líder de seguridad, se da entrenamiento a los líderes en los aspectos de seguridad del paciente, se capacita continuamente a los colaboradores en las prácticas seguras recomendadas y en la implementación de las acciones de mejora. Bien. Entonces tenemos ahora lo que es la análisis de modo y falla y efecto de falla. La gestión del riesgo identifica y aprovecha oportunidades para mejorar el desempeño y emprender acciones para evitar o reducir las oportunidades que algo salga mal. La alta dirección de una institución expresa en su comportamiento, en su compromiso permanente de trabajo con la seguridad de sus prácticas clínicas a través de unas actividades de gestión de riesgo. Cuando hablamos de gestión de riesgo, gestionar significa realizar. Uno llega y comienza a visualizar qué riesgos se pueden presentar en cualquiera de los procedimientos o en la infraestructura para evitar de que se presenten daños al paciente en su salud. Lo que son tendientes a analizar los riesgos inherentes a la eficiencia de las operaciones en las actividades de sus procesos y de su puesto de trabajo, como lo que yo les decía, para evitar eventos adversos. Una potencial falla de un proceso se define como la manera en que el proceso pudiera fallar en cubrir sus requerimientos. Se describe en términos de lo que los clientes internos y externos pueden notar o experimentar. El AMEF es una metodología que se utiliza para gestionar el riesgo de una potencial falla. Describe un grupo sistematizado de actividades que pretenden reconocer y evaluar la falla potencial del proceso y sus efectos, identificar las acciones que pueden eliminar la posibilidad de su ocurrencia. Por lo tanto, el AMEF completo y bien hecho debe ser una acción antes del evento y no un ejercicio posterior a los hechos. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe elaborar para evitar que esos eventos adversos se presenten. Para elaborar una AMEF se hace una lista de todas las posibles causas de falla asignables a cada modo de falla potencial y se tiene en cuenta. Ya, primero, su ocurrencia. Segundo, su severidad. Tercero, sus controles actuales del proceso. Y cuarto, la detección. Bien. A ver, señorita Dana, léeme la ocurrencia. Su ocurrencia. ¿Qué tan frecuentemente se proyecta que ocurra la causa o el mecanismo de falla específico? Se estima la posibilidad de ocurrencia en una escala de 1 a 10. Ajá, exactamente. Franklin, su severidad. Aquí no está. A ver, Yesenia, su severidad.
Es una evaluación de la seriedad del efecto del modo de falla potencial en el cliente. Bien. A ver, Fernando, controles actuales del proceso. Espérese, bro. Se describen los controles que previenen que en cierto grado ocurra el modo de falla o que detectan el modo de falla que se presenta. Muy bien. Entonces, el último, leo yo, detección, evalúan la probabilidad de que los controles del proceso que se proponen detecten una causa potencial o el modo de falla subsecuente. Se usa una escala de 1 a 10. Muy bien, aquí podemos ver cómo se hace un diagrama, cómo se hace una toma de muestra. Entonces, se llegan a admisiones de 3 pacientes, selecciones internas de servicio y código de barra, paciente, etcétera. Entonces, como pueden ver, se hace el inicio, se saluda, se verifican los datos demográficos del paciente, se indaga las condiciones fisiológicas, consumo de medicamentos, se anota en el software, identificación, condiciones actuales. Y entonces vea que todo eso es como un cuadro sinóptico donde se origina toda la atención del paciente. Aquí tenemos un cuadro donde se pueden decir cuáles son las, como demuestra. Un ejemplo, actividad del procedimiento, realiza la entrevista. ¿Cuál de la falla sería la falla? Hombre, no se realiza la entrevista. ¿Cuál sería el efecto de no presentarse a entrevista? No hay aporte al análisis de resultados por parte de los profesionales. Causa, presión de tiempo, olvido. Mecanismo de atención y control, crear conciencia que esta dificultad actualmente solo se puede resolver con la rigurosidad en el seguimiento del procedimiento. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos otro ejemplo, dice seleccionar materiales para la toma de muestra. ¿Cuál sería el modo de falla? Omitir o errar en la selección de materiales. El efecto, omitir toma de muestra. Causa, falta de competencia. Mecanismo de atención y control, el aplicativo tiene señalado con colores los tubos que se deben seleccionar. El aplicativo Requilab está al alcance y crear conciencia de los efectos de los reprocesos y fallas en la oportunidad. Entonces, aquí podemos ver la probabilidad de la ocurrencia, el impacto, el control, etcétera. Y la toma de muestras que se hacen en algunos pacientes. Entonces, esos son cuadros que podemos, que cada uno que podrán ver cuando tengan el tiempo y ver las imágenes. Bien, entonces mira que son puros cuadros. Bien. Definición de privilegios o credenciales. La definición por parte de la gerencia y de la organización de los privilegios de los profesionales de la salud, en especial de los quirúrgicos, es componente fundamental de la seguridad del paciente. Parte de los principios de que los procedimientos deben ser hechos por aquellos que tienen las competencias, habilidades y experiencia para hacerlo bien a la primera vez, lo cual se disminuye la probabilidad de que aparezcan eventos adversos. En ese sentido, es importante anotar que la sola certificación o diploma universitario no es sinónimo de tener los privilegios. Aquí cobra importancia fundamental aquel dicho que reza: la práctica hace el maestro. Eso sí es verdad. Entre usted más coja experiencia y haga las cuestiones de práctica, obviamente usted hará las cosas mejor. Por lo tanto, la gerencia, en su defecto, un comité de privilegios debe asignarlo a cada uno de los profesionales quirúrgicos en los procedimientos relacionados, basado en su entrenamiento, su actualización constante y especialmente a través de la verificación de que dicho profesional ha realizado un número determinado del procedimiento específico que lo vuelva idóneo para su realización. Adherencia a guías de práctica clínica. Es sabido que la práctica médica excesivamente
excesivamente basada en decisiones individuales y en la improvisación reduce la calidad asistencial y es peligrosa para los pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se está haciendo un procedimiento no se debe hacer de manera improvisada, debe planearse para evitar que se le pueda originar un ambiente adverso en el paciente y puede causarle que la muerte. La guía de práctica clínica es la estandarización en forma cronológica y sistemática del proceso de atención del paciente durante su estadía en la organización. Tiene el objetivo de proporcionar información para la toma de decisiones en intervenciones de salud. Su elaboración reduce la variabilidad de la práctica médica, con lo cual mejora la calidad de la atención asistencial y disminuye la probabilidad de aparición de eventos adversos. La guía considera no solo el estado del arte científico para el diagnóstico y tratamiento correcto de las patologías, sino que además incluye las guías de procedimientos de enfermería y de instrumentación para el diseño y desarrollo de las guías de práctica clínica de organización. Debe tener en cuenta las patologías más frecuentes que se presentan en cada servicio, es decir, qué tipo de enfermedades se dan en el servicio que se va a prestar. Muy bien. Las guías de práctica clínica deben estar disponibles en los servicios para fácil consulta por los profesionales. Por ello, una actividad clínica tan importante como la del diseño de la guía es la verificación de su adherencia a la implementación. En ese propósito, debido a que frecuentemente las guías de práctica clínica son documentos voluminosos que pocos consultan, una estrategia ha demostrado efectividad en convertirlos en listas de chequeo. De esta manera, una guía de manejo de decenas de páginas se convierte en una sola con algunos ítems que es fácilmente verificable. En esta lista de chequeo deben incluir aquellos ítems que los profesionales catalogan como infaltables en la guía. Cuando hablamos de lista de chequeo, es como cuando usted coge y comienza a mirar en una lista qué es lo que tiene que hacer y usted va verificando. ¿Se cumple, no se cumple, si está, no está? Ya, como una relación. Entonces, eso es lo que se hace en aquellos profesionales que miran a ver qué tipo de procedimientos pueden originar como es eventos adversos y con ese propósito evitarlos. Educación en seguridad del paciente. La educación continua en todos los aspectos relacionados con la actividad del paciente es fundamental en la creación de cultura, los cuales deben realizarse diariamente. Las sesiones breves de seguridad se presentan cuando el líder del equipo o cualquier otro integrante aprovecha que el equipo se encuentra reunido, por ejemplo, cuando se va a entregar el turno en un comité, en una revista diaria, etcétera, para suministrar información relacionada con la práctica segura. Ejemplo, se recuerdan cuáles son los 5 momentos del lavado de manos o de la manera correcta de identificar un paciente o la manera de comunicarse con otro profesional de salud alrededor de las órdenes médicas. Los folletos son documentos ilustrados que se entregan a los colaboradores y a los servicios con alguna periodicidad y que tienen con el fin de recordar el carácter prioritario en la actualidad en la institución se le da la seguridad de los pacientes. Recuerda al lector sobre las prácticas seguras, los tips de seguridad y los actos inseguros. Actividades relacionadas del programa de salud del paciente. Prevención y control de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Es hoy aceptado en la literatura médica mundial que las infecciones adquiridas en el hospital, llamadas antiguamente nosocomiales, han sido y son lejos la complicación más común que afecta a los pacientes hospitalizados, estando en mayor riesgo
cuando están en unidades de cuidado intensivo. Entonces, vea lo que yo decía, esas enfermedades nosocomiales o enfermedades intrahospitalarias son aquellas que se adquieren dentro del hospital. Ustedes dirán, pero si el propio ha dicho de que uno es responsable de las enfermedades que se adquieren en el consultorio, sencillo. Se hace una trazabilidad, supongamos que fue el miércoles y el primer síntoma apareció a las 72 horas. Resulta que estando a las 72 horas no está en el consultorio, sino que no había ido a esa cita, entonces él llegó con esa enfermedad. Ahora, si pasaba las 72 horas y hace la trazabilidad hacia atrás y se encuentra que estuvo en la fecha, que estuvo en el consultorio o en una clínica o un hospital, entonces se deduce que fue adquirido en el momento del estar en la clínica. Con el advenimiento del movimiento global por la seguridad de los pacientes en la última década, a estas infecciones adquiridas en la última década, estas infecciones se denomina ahora asociadas al cuidado de la salud. Es decir, que ya no se llaman nosocomiales ni intrahospitalarias, sino asociadas al cuidado de la salud. Término del cual sugiere que de alguna manera no son en sí mismas complicaciones de la enfermedad del paciente, sino inducidas por el cuidado inseguro que reciben los pacientes. La literatura internacional considera mayormente que las infecciones como la del torrente sanguíneo asociada a la colocación de catéteres central, bacteremia asociada a catéter, la neumonía asociada a la ventilación mecánica y la infección urinaria asociada a la sonda vesical son eventos adversos, susceptibles de ser evitables mediante la implementación de prácticas seguras relacionadas con el cuidado del paciente mismo y de los dispositivos insertados en él. Por esta razón, en algunos países desarrollados, una vez se presenta algunos de ellos, sale o en combinación con otra. Su tratamiento específico no es cubierto por el organismo asegurador. Práctica que dicho sea de paso, se ha ido diseminando peligrosamente a los países en transición como el nuestro, es decir, como Colombia. Evitar, por lo tanto, la aparición de estas infecciones en los pacientes representa un reto mayor para los directores de clínicas y hospitales, no solo por la gestión clínica, sino también por la salud financiera de la organización. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando un paciente adquiere una infección intrahospitalaria, en algunos casos la clínica tiene que asumir los gastos para recuperar la salud del paciente. En el propósito de prevención, un factor fundamental es preguntarse si realmente el paciente necesita el dispositivo, catéter sanguíneo, sonda vesical o tubo orotraqueal. Por ser de importancia manifiesta para este tema, se desarrolla un paquete institucional específico, lo cual no se va a hacer ninguna profundidad respecto a eso. Bien, vamos a hablar entonces ahora que tiene que ver la gestión segura del uso de medicamentos. Dice, los errores en el uso de medicamentos son uno de los de mayor ocurrencia en la atención en salud. Ellos pueden suceder en cualquier paso de la cadena logística, bien sea desde la selección del medicamento hasta su administración al paciente. Aunque afortunadamente no todos ellos terminan en eventos adversos. Solamente el 6 al 10% de todos los pacientes hospitalizados. Preocupan grandemente al sistema de atención en salud, pues atenderlos tiene muy alto costo. Recientemente, publicaciones realizadas en Estados Unidos reportaron al menos 3.5 billones de dólares como costo médico extra por año y se gasta en ese país para atender esos eventos adversos. Ya lo que yo les decía,
que cuando se presenta un evento adverso, el costo que genera este evento lo asume en algunos casos la clínica. El uso de medicamentos en los pacientes conlleva diferentes riesgos, entre los cuales se puede enfrentar su incorrecta administración, bien sea porque hay errores en la dosis o en el medicamento mismo. El uso de soluciones concentradas directamente en los pacientes con contaminación de mezclas intravenosas, técnica no aséptica, administrar un medicamento a un paciente y la ausencia de condición médica de la conciliación medicamentosa. Implementar barreras para evitar estos eventos es de vital importancia, más si tenemos en cuenta que a futuro seguramente el riesgo de estos eventos se presentan y aumentará como producto del desarrollo de nuevos medicamentos, del descubrimiento de nuevos usos de los medicamentos ya existentes, del envejecimiento de la población, del incremento en el uso de medicamentos para la prevención de enfermedades y el incremento en el cubrimiento por los aseguradores de los medicamentos prescritos. Conciliación medicamentosa. Frecuentemente, cuando los pacientes son admitidos en un hospital, reciben nuevas medicaciones o les cambian las que previamente venían recibiendo, de tal manera que se les instala un nuevo tratamiento. En este proceso, en cualquier momento pueden suceder errores, entre los cuales se suceden omisiones, errores en la dosificación y duplicaciones o interacciones medicamentosas entre los medicamentos previos y los nuevos. Para evitar estos errores en el uso de la medicación surge la reconciliación medicamentosa, que consiste en comparar los medicamentos previos que recibía el paciente con los actuales y definir cuáles van a seguir recibiendo a futuro. En teoría, este proceso debe hacerse al ingreso del paciente en su traslado a un servicio a otro o en el momento de su egreso. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta. Bueno, vamos a dejar el día por el día de hoy aquí. Voy a hacer la pregunta de cómo es de